Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y hoy vamos a hablar de una ciudad, de su accesibilidad, de la falta de accesibilidad y cómo posibles soluciones, los problemas que están teniendo actualmente y otras cosas. Es una ciudad que he tocado los viernes, voy a tocar también en alguna noticia los lunes, en muchas cosas, porque tiene historia y muchas cositas. Y es Toledo. En Toledo, que es una ciudad que quiero mencionar. A ver, Toledo empezando, ellos mismos, porque esto nos pasó en la feria de Fitur, creo que fue de 2024, ellos mismos saben que tienen un problema con la accesibilidad, pero la solución que dicen, o sea, yo recuerdo en Castilla-La Mancha había varios stands que tienen unos mega stand las comunidades autónomas, y en Castilla-La Mancha había unos mega stand, y en la zona de Toledo había Toledo provincia, pero esto pasaba en todas las provincias, Toledo ciudad y Toledo provincia. Y en Toledo provincia nos dijeron que había alguna cosilla, pero cuando llegas a Toledo ciudad, es que, claro, que las mismas personas que trabajan en la oficina de turismo te digan de una ciudad no la visites porque para sillas de ruedas es imposible y tal. Y lo que quiero hacer este podcast es que es posible y puede ser una ciudad accesible, se puede poner medios y maneras. Y yo que he estado muchísimas veces en mi vida en Toledo, os voy a dar consejos y voy a dar maneras de que puede ser totalmente accesible y se pueden hacer maneras para que la gente pueda acceder a la ciudad, ¿vale? Porque, para empezar, la forma de llegar a la ciudad hay dos formas. El autobús, que ya sé que el autobús, la accesibilidad muy difícil, son autobuses de alza, muchas veces de estos que te tienen que quitar los asientos, tienes que avisar, ya es bastante complicado. El tema de autobuses de este tipo, si fuesen, por ejemplo, tipo como el ejemplo en Madrid, las líneas verdes estas del Escorial o de Cercedilla, otros sitios que son simplemente es que te saquen la rampa con un bandito que tienen los conductores y ya está. Aunque a veces es dificultoso porque no lo saben manejar, pero si fuese ese sistema, pues no pasaría absolutamente nada. Pero es que el problema es que el sistema no es quitar asientos, tienes que llamar, encima se molestan y tal. Pero eso es otra cosa, es que encima si llegas a la estación de autobuses, que esto ya es lo que pasa de Castaño Oscuro, la estación de autobuses, entre donde la zona de gente va a coger los autobuses y donde sales de la estación, no es accesible, no tiene ascensor, no tiene prácticamente rampas. Y esto en el año 2025 que se está grabando esto, que no sé cuándo se publicará y tal, la magia del podcasting, pues me parece que es bastante lamentable que esto... miento, tienen ascensores, ¿vale? Porque alguno me dirá, sí, tienen ascensores en la estación de autobuses. Ha habido quejas de personas mayores, asociaciones de personas con discapacidad, que el 90% del año, por no decir más, están esos autobuses averiados. Entonces, a mí no me vale un autobús averiado, es como no tener nada. No, es que hay instalaciones, ya, pero si las instalaciones funcionan mal, es como si no las hubiera. Entonces es una tomadura de pelo y en ese caso, pues bueno, la gente que quiera llegar con movilidad reducida y demás, es que es bastante mal. Por cierto, como siempre, no me quiero centrar en la movilidad reducida. Toledo, ahora iremos un poquito más en otras maneras de llegar y otras cosas, pero es que Toledo, para una persona invidente, es que es un caos. El tema, por ejemplo, que muchos conoceréis del suelo que está señalado de una manera especial para ir por un lado, por otro y tal. Es que para una persona invidente ir en Toledo es que, madre mía, está súper mal, las aceras, es que... y hay quien me dirá, bueno, es que es una ciudad antigua, tal. Sí, pero a mí eso no me vale porque yo he estado en ciudades antiguas, que yo he estado en Pompeya y Pompeya está accesible con ascensores, con rampas y con todo. O sea, a mí no me contéis cuentos, como decía el otro, no engañéis a mi padre, y si se quiere se puede. Y en España también he estado en varias ciudades que se dice, es que si se pone un ascensor o algo, hay patrimonio tal, y mira que yo soy un defensor, lo sabéis, pero se puede hacer las dos cosas, la accesibilidad, o sea, la gente está, y yo lo he visto en ayuntamientos que tratan el patrimonio como lo peor, pero cuando le pides algo de accesibilidad lo usan como escudo. Es que yo, que sabéis que dos de las cosas que más furioso me ponen es el maltrato a nuestro patrimonio histórico y la accesibilidad. Es que cuando usan una excusa el patrimonio de excusas, que me pone súper furioso.
Y otra de las formas que hay de llegar a Toledo, que esta sí es accesible, pues más accesible, que es el tren. El tren casi siempre hay plazas, hay una o dos plazas, que me sigue pareciendo que que tendría que haber más plazas para personas con movilidad reducida. En trenes de a lo mejor de 200 300 plazas, tener una o dos plazas para movilidad reducida me parece me parece una cosa que no tiene sentido. O sea, ¿qué pasa? Si quieren ir dos personas o si quieren ir varias personas que vayan en silla, pero como sabemos, para las personas con discapacidad en silla, para muchas personas no tienen derecho a tener amistades, no tienen tal, entonces me parece una vergüenza, pero bueno. Llegas a la estación de Toledo, que hay un tema también con tema de la estación Toledo, obras y patrimonio, pero no os preocupéis porque probablemente cuando habéis escuchado esto ya se ha hecho el podcast que hablo de esto y opino y tal, pero bueno, la estación en sí, llegáis y bueno, no tiene escalones, no tiene nada, es todo plano, en ese sentido está bastante bien. Porque tampoco les cuesta mucho, porque es una estación que es totalmente plano. Haber puesto ahí escalones, pues bueno. La cosa es que, a ver, aquí, una vez que llegas de Toledo y vas al centro de la ciudad, a ver, la opción que yo cojo casi siempre es a la llegada de casi del puente, girar a la izquierda y seguir a este puente que se llama romano, aunque no es de época romana, pero a este puente medieval. Y en ese puente subir por arriba por unas escaleras y tal. Ahí es imposible. A ver, habría maneras de poner rampa y tal, y por algunos accesos se podría. Porque una de las maneras que se podría hacer, porque hay una de esas partes que tiene una subida y se podría adaptar una parte con una rampa, incluso con un ascensor, y hay partes hay partes que no son patrimonio histórico y tal, son muy bonitas, pero no son patrimonio histórico y tal, entonces se podría buscar soluciones y tal, y el puente poniendo un escalón de estos de madera o un escalón metálico y tal. Que siempre lo que sale es el típico, no, pero es que si es que a mí me hace mucha gracia cuando que se dice, no, es que si algún borracho o alguien no lo ve o tal, digo, pero ¿qué estamos? O sea, si la gente bebe y no ve las cosas y se golpea, es que no es culpa de tal, que por eso le vamos a quitar posibles medidas de accesibilidad a las personas con discapacidad, que no tiene sentido ninguno. Entonces, en ese sentido es bastante, se podría pensar medidas y yo ya lo he visto y tal, he estudiado un poco el trazado y se podría dar algunas soluciones para que la gente por ahí podría acceder. Pero otra solución es por el otro lado, ¿vale? Y en vez de ir por ese lado izquierdo, por el otro lado, que aquí quiero un poquito entrelazar con lo de la estación de autobuses, mucha gente que va por la estación de autobuses pues va y se mete por una serie de ascensores o escaleras mecánicas. Claro, digo escalera mecánica porque los ascensores es como los de la estación de autobuses. Están casi siempre averiados. Entonces es como si no existieran. No digas que no hay ascensores porque los hay. A ver, una cosa que está rota no funciona. A ver si nos ponemos aquí de acuerdo. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es entrar por la puerta de bisagra, dar toda la vuelta y con un trazado que para sillas de ruedas no están rebajados muchas veces los bordillos, tal. Es que, ya os digo, es que muchas veces, y la excusa que te dan desde el ayuntamiento y muchas veces tal, es que, no, es que es una ciudad histórica, medieval, y claro, dices, pero si el bordillo ese es de hace 20 años, ¿sabes? No, pero es que eso haría que la ciudad no fuese tan, de verdad, usar que eso no ha traído el turismo y tal, para hacer gala de capacitismo y tal, es que me parece vergonzoso. Entonces, tenemos un mirador, ese mirador que no está adaptado con ascensores. Es que los ascensores tienen que tener un mantenimiento y si no poner más ascensores y más vías. Entonces, para una persona con discapacidad, no. Claro, te dicen cuando vas a la feria de turismo que Toledo no es accesible, pero porque no se ponen medios. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, habría que dar toda la vuelta y ya por la puerta de bisagra sí se podría, ¿vale? Por esa puerta se podría entrar, subir, se podría un poquito ampliar, yo creo, las aceras para que fuese más cómodo para la silla de ruedas. Y a ver, hay cosas que por ejemplo, para el tema de las cuestas y tal, pero
como digo yo, el adoquinado y tal, el adoquinado queda muy bonito y tal, pero es adoquinado que la mayoría no es adoquinado medieval, es adoquinado hace 20 años incluso menos. Entonces, poner la excusa de que no, es que la piedra esa, si la cambias por otra para que vaya en silla va a quedar peor para los turistas, es que me parece un argumento bastante peregrino. Entonces, yo creo que se podrían cambiar un poquito las aceras, los calzados, todo lo que no sea, como siempre, de patrimonio histórico y tal, pero sí, sí es algo que se puede modificar, igual que los monumentos. La mayoría de monumentos no se pueden visitar para personas con discapacidad. Y eso me parece bastante lamentable, o sea, lamentable que la mayoría y tal. Y hay algunos que tú dices, es que no se puede, pero otros se podría, vamos, haciendo algunas cositas y tal, se podrían sin problemas, poniendo algunas rampas, alguno tal, y en algún caso se puede poner elevador, porque los elevadores o salvaescaleras, incluso en algunos casos ascensores, vamos, por amplitud, si es que ha habido proyectos, la cosa es que ha habido proyectos de ayuntamientos y tal, pero luego los han tirado por la borda, pero es que hay esos proyectos, yo creo que Toledo podría ser una ciudad más accesible. Eso de vendernos que por una ciudad ser medieval o más antigua, o porque Toledo es desde la época de los romanos prácticamente, pues vendernos que por eso no se puede hacer una ciudad más accesible, entonces yo creo que no. Y yo, por ejemplo, que he estado en hoteles, los hoteles se podrían hacer accesos con rampas. Es que la mayoría de hoteles no tienen ni siquiera rampas. O sea, y son escalones que dices, joder, pero a mí cuando te dicen, no, es que como el escalón es muy bajito, no te pongo rampa, no te lo rebajo, porque soy cutre y no me quiero gastar el dinero. Si sabes qué es lo que te falta decir. Dices, joder, y no, y tienes que tú hacer el esfuerzo y cargar una silla de ruedas. Si tan pequeñito es el escalón, coge y rebájalo, no me seas vago. Si es un poquito más grande, pon un elevador, pon una rampa que dé una vuelta, pon un acceso por otro sitio, por otra puerta, que se puede hacer muchas veces, pero es la falta de tal. Entonces, yo noto que Toledo es una ciudad y me encanta muchísimo, y le tengo mucho amor, pero noto que en el tema de la accesibilidad ponen esa primera barrera de que es una ciudad antigua, que es una ciudad con cuestas, y yo he visto muchas ciudades antiguas y con cuestas que se van adaptando lo que se puede. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo. En el Escorial hay muchos sitios por ejemplo, hay una rampa que desde la calle Florida hasta el monasterio hasta la zona del monasterio del Escorial, pues ahí se puso hace años una rampa, pues esa rampa tiene bastante pendiente y tal, pero se puso y no se puso de excusa de que eso era un sitio de hace 500 años, de tal, y en el Escorial, bueno, se han ido adaptando algunos locales, algunas cosas, como siempre queda mucho por hacer, pero en Toledo yo creo que es que el trabajo que queda por hacer es inmenso. Yo he estado en un montón de locales y restaurantes y tal, y es que sería tan fácil adaptarlos, pero no nos da la puñetera gana. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque, claro, cuando ha habido esto y se ha preguntado a comercios y tal, dice, es que aquí no viene nadie con... Claro, cuando te dice, es que ¿por qué voy a invertir ese dinero si no viene nadie con movilidad reducida o con discapacidad? Porque ya digo, para un montón de discapacidad y más también, Toledo, ojo, porque es bastante inaccesible para una persona invidente, es que te juega la vida prácticamente porque no está nada señalizado, no está nada en condiciones, es que es de verdad. Pero, claro, cuando te empiezan a decir, yo he visto mucho, es que claro, ¿por qué van a adaptar los locales si no hay nadie que vaya en silla de ruedas? Digo, pero ¿cómo va a ir si tiene 4 escalones? Es que ¿en qué universo paralelo vivimos? Pero es que no es la cosa de cómo tiene que ir gente para que lo adaptes. La cosa es que tiene que estar adaptado. Si una persona con movilidad reducida o con la discapacidad que sea quiere ir a ese local o a ese edificio público, museo o hotel o a lo que quiera, pues ya puede ir, tiene el derecho a ir. Pero si ya le pones esto, entonces la accesibilidad total es que tú tengas derecho a ir a lo que te dé la gana y tú elijas como todo el puñetero mundo. No que si ya hay 200 opciones, por ser una persona con discapacidad, se te baje a 20 o a 10. Entonces, esa es mi opinión sobre la accesibilidad de Toledo. Queda muchísimo, muchísimo
por trabajar y creo que se podría. Lo que pasa es que muchas veces es falta de ganas, es poner excusas, pero como digo yo, en 2025 con todos los medios que hay de tecnológicos y de y arquitectónicos y tal, se puede y lo importante, sin dañar el patrimonio histórico, está súper probado que accesibilidad y patrimonio histórico, que es un tema que daría para un podcast propio y para muchos, pueden convivir perfectamente. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.